Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Sean de nuevo bienvenidos a nuestra organización Gil Gómez y Compañía SAS, asesores tributarios. Como les escribí en el chat a primera hora, uno de los objetivos de nuestra organización es que la vida de los profesionales de la contaduría pública y lógicamente de los asesores tributarios se simplifique. Buscamos elaborar herramientas que tengan como objetivo solucionar un montón de aprendizajes que quedan resumidos e incorporados en estas plantillas que nosotros hemos preparado y colocado en la página web. Antes de iniciar, les quiero hacer una invitación. Recordemos que todos nosotros somos energía. Todos somos energía. Es una energía condensada en un cuerpo físico. Pero si yo pongo mis manos en un objetivo, llámese una planta, otra persona, algún imaginable, esa energía tiene validez. Hoy en Colombia estamos padeciendo o mereciendo, ya cada uno lo interpreta como lo quiera hacer. Todos en Colombia estamos padeciendo o mereciendo una situación delicada de violencia, que eso viene, digamos, se ha venido gestando ya casi hace un siglo, años 48 y 49, y todas las situaciones que se han venido presentando en el país. Pero me parece que hoy por hoy y el año que viene vamos a tener unas situaciones un poco más delicadas. Entonces nosotros desde este centro, el tercer ojo, podemos mandar luz, ganas, energía, que cesen las acciones de violencia, que cesen las corrupciones en nuestro país para enderezar esta situación en Colombia. Y no solo en Colombia, pues en el mundo entero estamos viviendo un montón de situaciones a quienes les podemos mandar luz para que estos dirigentes tengan manera de conciliar, de negociar. Siempre habrá algunas razones de todas las partes intervinientes. Entonces, que esas razones se puedan plasmar en un documento, hacer un acuerdo y empezar a vivir de otra manera diferente de como hasta hoy lo hemos venido haciendo. Entonces, si nosotros nos levantamos y al iniciar nuestra labor del día, mandamos luz a nuestro país, esa es una acción que se va a recibir. O sea, cuando uno piensa y manda luz, esa luz llega a una base de datos de luces y lógicamente se dirige hacia el objetivo que se persigue. Entonces, por favor, mandémosle luz a esta Colombia que se lo necesita, se lo merece y nosotros también nos lo merecemos. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra tarea del día de hoy. Voy a empezar a compartir mi material de trabajo y vamos a empezar a conversar sobre el mismo. Muy bien. Este es un taller teórico práctico para la elaboración de las declaraciones de renta de personas naturales por el año 2024, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del año 2024 y de una vez la invitación concreta y precisa es proyectemos el año 2025. O sea, nosotros no nos podemos quedar en situaciones curativas, tenemos que
proyectar a nuestros clientes hacia los años venideros. ¿Y cuál es la mejor manera de lograrlo? La mejor manera de lograrlo es que esa persona, cuando vaya a hacer alguna acción, nos tenga en cuenta antes de, no después de. Cuando hablamos que nos tengan en cuenta antes de, pues lo que estamos persiguiendo con esto es que podamos proyectar esas situaciones que con seguridad se van a dar, porque seguramente nuestros clientes vienen elaborando un montón de proyectos, de inversiones en el exterior, de inversiones en Colombia, etcétera, etcétera, de saliendo a trabajar desde el exterior, de convertirse en nómada digital, y entonces necesitamos darles los elementos de juicio para que esa persona pues aprovechen todos los beneficios que tienen las normas tributarias. Entonces, repito, no solo vamos a hablar de declaración de renta del 2024, sino que vamos a hablar también de proyecciones del año 2025. No olvidemos que existen dos regímenes básicos que son el sistema ordinario para determinar el impuesto de renta, que se condensa su declaración de renta en el formulario 110 si es una persona no residente, y se condensa en el formulario 210 si es una persona residente. El que elabora el formulario 110 siendo no residente tiene un sistema ordinario para depurar la renta que está condensado en este artículo 26 del Estatuto Tributario. O sea, este artículo 26 es el que define de manera concreta y precisa cómo se depura la renta. Vamos a decirlo sin temor a equivocarnos, cómo se depura la renta de una sociedad. Asimismo lo hace una persona natural no residente, que puede ser una persona nacional o una persona extranjera, pero para efectos fiscales no importa si es nacional o si es extranjero, como muy bien lo indicó Alexandra en la primera intervención. Y recordemos que los residentes utilizamos un sistema que se llama el sistema cedular. El sistema cedular ya está definido desde el año 2017, se está desarrollando en Colombia el sistema cedular, de tal manera que ya lo hemos, digamos, complementado, y no es lo mismo elaborar una declaración hoy para el 2024 que haberla elaborado para el 2022 y anteriores, donde hubo unos cambios sustanciales con la ley 2277 que empezó a regir en el 2023. ¿Sí? ¿Ustedes me están mirando la pantalla o no? Pregunto si me está mirando la pantalla. Celebrando no, no se está viendo lo que está proyectando. Ya sí, me dices por favor si ya sí. No, todavía no. Ahora sí está Ahí, cargando. Sí, en este momento sí. gracias. Les decía entonces que ya con el material que tienen ustedes en sus manos, que las personas naturales tenemos un sistema ordinario, perdón un momentito, tenemos un sistema, perdón, cedular para determinar el impuesto de renta
como residente en el formulario 210. Formulario 210. Y el no residente en el formulario 110 por el sistema ordinario, que este sistema está ubicado en el artículo 26 del Estatuto Tributario, que bien lo decía ahora, es el mismo sistema que se tiene para las declaraciones de personas jurídicas, que es en el mismo formulario 110. Estos artículos 329 a 343 son aquellos que establecen el sistema cedular, que está nacido desde el año 2017, nace este sistema cedular en Colombia. Muy bien. A cambio de ello está el régimen sustitutivo simple, o sea, régimen simple de tributación. Ese régimen simple de tributación, recordemos que con el proyecto de reforma tributaria que se presentó en el Congreso en el año 2024, que fue desechado por los congresistas, no aprobado, o sí, no aprobado por el Congreso, se buscaba eliminar el régimen simple de tributación. ¿Qué significa? Cuando anteriormente a estos años se estaba promocionando, hoy 2024 y siguiente se busca eliminar. Pero pensemos lo siguiente, este régimen va a quedar vigente por el año 2024 y por lo menos por el año 2025, porque no se proyecta que en el año hoy 2025 se vayan a presentar nuevos proyectos de reforma tributaria, ya que el presidente de manera autónoma hizo una reforma tributaria vía retenciones en la fuente. Entonces, hoy el régimen simple de tributación adquiere mucho valor, mucho poder y vale la pena buscar entrar en él. Ya les vamos a explicar razones por las cuales vale la pena estar en ese régimen simple. Yo hice aquí unas pequeñas comparaciones, las más importantes, para uno pasar del sistema ordinario al sistema simple. En el sistema ordinario en el año 2024, en estas declaraciones de renta que se van a presentar, recomendamos no calcular el anticipo de renta para el año 2025 si yo ya hice un análisis y concluí que en el año 2025 puedo estar en el régimen simple. Recordemos, si yo por el año 2025 me voy a incorporar al régimen simple, porque me conviene bajo muchos aspectos que ya los vamos a enumerar también, pues yo no liquido anticipo en la declaración de renta del 20, al presentar la declaración de renta del 2024 para el 2025. ¿Hasta qué tiempo tendrá la DIAN para revisar ese no cálculo de anticipo? Vamos a pensar. Tendrá plazo norma general hasta que presente la declaración de renta del 2025 si doy del sistema ordinario. O sea, si mi vencimiento es septiembre 15 del 2025 para la declaración de renta que voy a presentar por el 2024 y no liquido anticipo, la DIAN no tiene plazo para revisármelo, sino hasta septiembre 15 del 2026, cuando estando otra vez o continuando en el sistema ordinario, presente mi declaración de renta por el 2025, donde yo no arrastro el anticipo porque no lo liquidé. ¿Y por qué no lo liquidé? Pues porque no quise. Vamos a pensar, no quise y voy a correr los riesgos. Entonces, corrí los riesgos, no me lo encontraron y yo en mi declaración del 2025, cuando la presente en septiembre 15 del 2026, ya ese anticipo no tiene ningún objetivo porque yo ya con esa declaración pagué mis impuestos del año 2025 vamos a decir, en septiembre 15 del 2026 que presente la declaración de renta del 2025. Esa es una manera. Otra manera de justificar es,
Yo me entré en los primeros días de enero del 2026, me entré al régimen simple. Y como el régimen simple, si usted calculó anticipo por el 2024, ese anticipo se lo puede restar en el primer bimestre del simple del 2593 que presente en el 2026, entonces me lo puedo restar. Pero si no lo liquido y argumento a la DIAN como razón suficiente que yo me iba a pasar para el régimen simple y cumplía las condiciones lógicamente para hacerlo en el 2025, pues no liquido anticipo en mi declaración de renta del 2024 para el año 2025 si es que estoy obligado a ello. Otra de las ventajas de pasar del sistema ordinario al régimen simple. Lo miramos con el tema de las 3.500 VT de personas naturales. Entonces hay que analizar si se trata de una persona natural que quiere estar en el régimen simple y esa persona natural no tiene que anticipar valores en el bimestre 1, 2, 3 hasta el sexto, hasta que no cumpla el acumulado de ingresos brutos del año de 3.500 VT. Entonces, si lo multiplicamos por la VT de hoy, nos da 174 millones. Entonces, sobre los primeros, la persona natural que se acoja al régimen simple en el año 2025 no tendrá que anticipar bimestralmente el impuesto sobre los primeros 174 millones. Solo cuando cumpla o supere ese tope de 174 millones, en ese momento, y vamos a pensar que eso ocurre septiembre y octubre, en ese momento yo sí tengo que pagar el anticipo. Entonces, pensemos lo siguiente, a esa persona natural que tiene un pequeño negocio o una actividad de, digamos, de medianos ingresos, no le van a quitar el flujo de caja durante los 4 primeros bimestres del año, sino que en el bimestre quinto, septiembre, octubre, que se le vence pues lógicamente en noviembre, va a ser el pago de las cuotas que dejó de pagar porque usted no había acumulado las 3.500 VT. Entonces, ese requisito lo podemos visualizar aquí en este punto 2, lo podemos visualizar porque no estoy obligado a aplicar a pagar esos anticipos, sino hasta completar la cuantía. ¿Y qué cuantía? La de 3.500 VT. Cuando usted realice varias actividades, no olvide que el régimen simple me dice que debo de liquidar la tarifa que tenga el mayor porcentaje. Recordemos entonces que para profesionales las tarifas van, el primer rango arranca en el 5.9 y el último rango termina en el 14.5%. Y si yo quiero hacer otra actividad que tenga una tarifa, por ejemplo, grupo 2 del 1.6%, me van a decir, usted tiene que sumarme todos los ingresos de todas las actividades y me debe tributar sobre la tarifa aplicable a la actividad de mayor rango. Quiere decir que me tocará aplicar el 5.9, el 7.3. Voy a mirar aquí en los que tengan el manual de retención en la fuente. Podemos ir mirando las tarifas en la página 322. En la página 322 encontramos que los profesionales independientes, su tarifa es 5.9, 7.3, 12% y 14.5. En cambio, la actividad 2 arranca en 1.6 para el primer rango. Entonces, si yo como profesional independiente tengo otras actividades ubicadas en el grupo 2, a mí me va a tocar tributar con estas tarifas mayores porque lógicamente las tarifas de los profesionales independientes son mayores. ¿Qué se recomienda? Crear una sociedad nueva o crear una sociedad si no tiene o crear una nueva sociedad si es que tiene más donde
la ubique en el régimen simple y donde usted ubique esos porcentajes o esas tarifas del 1.6%, para que esa tarifa del 1.6 no se le vaya al 5, 9, 7, 3, 12 o 14.5, que es la tarifa de las profesiones liberales, ¿cierto? Entonces, eso lo puede, esa acción la puede tomar desde hoy. ¿Qué es desde hoy? Hoy 2024, usted puede crear una nueva sociedad a través de la cual usted realice esa actividad y ya deje de realizarla en cabeza de la persona natural. Entonces, esa sociedad la vas a ubicar en el año 2024 o en el año 2025, cuando sea la conveniencia, en el régimen simple de tributación, que considero pues que usted ha analizado la posibilidad de que pertenezca al régimen simple de tributación, que es el primer paso que se debe llevar a cabo. En el cuarto punto, miremos los cambios que se produjeron en las tarifas de autorretención. A todos ustedes, y si no se les llegó, nos avisan para mandárselo. A ustedes les llegó un infórmate número 9 del 2025, donde incluimos en la página 94 y 94.1 del Manual de Retención 2025, hicimos un cambio de las actividades sobre las cuales se practicaba las retenciones y los diferentes porcentajes, actualizando con el decreto 572 del 2025. O sea, esta actividad la actualizamos. Entonces, si a mí me subieron, yo conozco actividades que pasaron del 1.10 al 3.50 o del punto 55 al 3.50. Entonces hubo incrementos del 218%, que es inaudito que el presidente de la República, vía un decreto, presidente con sus ministros, vía decreto reglamentario, haya aumentado las retenciones en la fuente y las autorretenciones para casi todas las empresas de Colombia que ya tienen saldo a favor. La mayoría de las empresas en Colombia les genera saldos a favor en razón de que las retenciones están más altas que el valor del impuesto a pagar. Y más las autorretenciones que cambiaron de porcentaje, va a dar lógicamente un mayor saldo a favor. Entonces, no se tuvo en cuenta que la mayoría de las empresas en Colombia hoy, con las retenciones anteriores, daban saldo a favor, y con el incremento en las autorretenciones, lógicamente va a dar un mayor saldo a favor. Esta actitud del gobierno de incrementar las autorretenciones en cabeza de las sociedades a quienes les corresponde autorretener, las invita a trasladarse automáticamente al régimen simple. Si no se puede hacer con las actividades que hoy generan, pues crear una nueva sociedad donde se empiecen a hacer otras actividades que se puedan matricular en el régimen simple. Entonces recordemos, el régimen simple no tienen retenciones en la fuente. Miremos en la página 329, encontramos que al régimen simple nadie le retiene. El régimen simple a nadie le retiene. Y el régimen simple no practica autorretenciones. Solo tiene que pagar el impuesto de manera bimestral. Entonces, hoy con el incremento de las retenciones en la fuente, hoy con el incremento de las autorretenciones, que es donde está la parte más gravosa de este decreto 572, las empresas van a generar un montón de flujo de caja en favor del Estado, que va a quedar como saldo a favor, que no es tan romántico ni tan fácil volver a la caja de la organización,
y lógicamente le colocan todos los peros del caso o del mundo para no devolvérselo o por lo menos quedarse un tiempo mayor con estos recursos. Entonces, es importante evaluar los incrementos en las autorretenciones. Es importante evaluar las retenciones en la fuente que deben practicar las sociedades y las autorretenciones para pensar que hay que emigrar desde que se pueda al régimen simple con algunas actividades buscando disminuir los anticipos que hay que entregar al Estado. Otra invitación bien importante que quiero hacerles es analizar para cada sociedad o mejor, la actividad principal. Recordemos, la actividad principal es aquella que le genera la mayor cantidad de ingresos. Y puede ser que usted en el régimen de los códigos SIU, usted tenga a su sociedad o usted como persona natural esté ubicado o ubicada en un código que no le pertenezca. Entonces, estas reformas del Estado nos están invitando a que busquemos alternativas para tener menores retenciones y lógicamente también menores autorretenciones, y una de esas alternativas es revisar de primera medida si mi actividad económica realmente corresponde a la que debe ser o tengo una mejor actividad económica o debo cambiarme a otra actividad donde las retenciones y autorretenciones sean menores. Los invito de manera comedida también para que se ubiquen en el manual de retención en la fuente, en las páginas 92, 93, 94, 95, y analicen si las autorretenciones se las están calculando de manera correcta. Hay muchos casos donde las autorretenciones no son sobre los ingresos brutos, sino sobre el margen de utilidad que deja un negocio. ¿Sí? Entonces, es muy importante mirar esas observaciones. Si mi empresa tiene una base especial sobre la cual yo calculo las autorretenciones. Para las empresas importadoras y exportadoras, que la diferencia en cambio le puede dar en un mes ingreso y en otro mes costo o gasto, recordemos que sobre la diferencia en cambio mensual no hay que hacer autorretenciones. Se hace sobre el ingreso final del año. Si es que me da ingreso por diferencia en cambio, hago la autorretención en el mes de diciembre. ¿Por qué razones? Porque yo puedo tener un montón de pasivos en moneda extranjera que en un mes me esté dando una diferencia en cambio ingreso y otro mes me dé diferencia en cambio gasto. Y entonces, ¿yo qué hago cuando me dé gasto? ¿Reverso las autorretenciones? No, no debes calcular esas autorretenciones sobre esos ingresos por diferencia en cambio, sino al terminar el año, en el mes de diciembre, que se sabe definitivamente cuál es el valor de la diferencia en cambio realizada. Otro de los puntos importantes de la diferencia en cambio es que para personas naturales o para sociedades, tenemos que hablar de diferencia en cambio realizada. O sea, yo puedo tener mucho gasto diferencia en cambio, pero que al final el realizado puede tender a cero. Puedo tener mucho ingreso diferencia en cambio, pero que al final el ingreso diferencia en cambio puede tender a cero. Entonces, vale la pena evaluar todas esas alternativas para que las autorretenciones sean las correctas. Pero no olviden, el régimen simple existirá 25 y 26. Hay que aprovechar las oportunidades al terminar el año 25 si es que me debo pasar en el 2026 como persona natural o como sociedad para el régimen simple. En este material les estamos diciendo que para hacer una declaración de renta lo primero que necesitamos es verificar que usted se encuentre en el RUT. Si usted se encuentra en el RUT, entonces
no hay ningún problema, actualícelo. Si no, cree una cuenta de usuario con un correo electrónico vigente. No olviden tener el correo electrónico vigente. ¿Por qué razón? Si a usted le notifican al correo electrónico que está en el RUT, esa notificación está ok. Pero si ese correo usted no lo tiene vigente, pues la DIAN o la UGPP le pueden escribir a él porque es el correo que usted tiene como vigente actualizado en el RUT. Y si usted no lo tiene actualizado, no se va a dar cuenta de las notificaciones electrónicas que ya hace la DIAN. Ya la DIAN no hace notificaciones físicas, hace notificaciones electrónicas. Entonces, ese correo vigente y la información actualizada del RUT es completamente válido. Cuando la DIAN me mande una declaración sugerida, pues yo miraré si hago caso o no hago caso del tema. De todas maneras, yo sí debo observar si tiene algún detalle de dónde vienen los ingresos, de dónde vienen los costos y de dónde vienen los gastos que posiblemente no coincida con los datos que tengo. ¿Quién debe firmar las declaraciones de renta de personas naturales? Ya sabemos, las personas naturales vivas son las responsables de firmar. Las sucesiones ilíquidas hay que nombrar un representante que cumpla con el deber formal de declarar, y por los hijos menores, los padres que tienen a su cargo los hijos. Hay que presentarlas de manera electrónica, no hay ningún problema. Cuando una declaración se entiende por no presentada, aquí tenemos el material del artículo 580 y 579.2, que me dice cuándo una declaración se entiende por no presentada. ¿Listo? Entonces, observemos. Si una declaración no se firma por quien está obligado a hacerlo, se entiende por no presentada. Pero para que se entienda por no presentada, debe existir de parte de la DIAN un autodeclarativo. Eso es muy importante tenerlo. En la parte final lo tenemos acá con azul. Hemos subrayado lo más importante. Aquí tenemos el autodeclarativo. Sin autodeclarativo, esa declaración empieza a correr sus términos generales o especiales de firmeza, que son 6 meses beneficio de auditoría, 12 meses beneficio de auditoría, 3 años normal. Cuando se solicite devolución de saldos a favor, se aumenta esos años hasta el momento en que se presente la solicitud de devolución o compensación. Cuando se tengan pérdidas son 5 años. Si tengo precios de transferencia son 5 años hoy. Antes eran 6 años estos dos últimos casos. Entonces, si yo presento una declaración sin firma del representante legal o el que debía de estar obligado a firmarla, una declaración de una sociedad sin firma del revisor fiscal o una declaración de un obligado a llevar contabilidad sin la firma de la persona obligada, del contador, habida cuenta que superó, era comerciante y superó el tope de los salarios, perdón, de los 100.000 VT en el año anterior, esa declaración correrá y seguirá el término de firmeza hasta que de parte de la DIAN nazca un autodeclarativo. Así se llama, autodeclarativo. Le voy a dar a esta declaración el carácter de no presentada. Cuando se da ese carácter de no presentada, entonces hay que buscar corregir esa situación. Pues lógicamente hay unas correcciones que tienen una sanción de extemporaneidad. Se calcula, perdón, la sanción de extemporaneidad y se puede reducir al 2% si es falta de firma de revisor fiscal o contador o persona natural obligada a firmar. Muy importante, es que no tengo plata para pagar mi declaración de renta. Preséntela, no hay ningún problema. Presente su declaración, no sea, y después paga el dinero. O sea, ojo, las únicas declaraciones que después de 2 meses de presentadas no se pagan y se entienden por no presentadas o ineficaces son las declaraciones de retención en la fuente. Las demás declaraciones, IVA, renta, patrimonio, activos en el exterior, etcétera, etcétera, se entienden presentadas aunque no se paguen si es que en esa declaración exige pues un pago, declaración
activos en el exterior, lógicamente no exige ningún pago. Entonces yo puedo presentar mi declaración de impuesto al patrimonio, no tengo plata, después lo pago, mi de renta igual, mi IVA también la puedo presentar. Lo importante es no incurrir en una sanción de extemporaneidad, que es la tasa efectiva más alta de interés, 5% anual, y en 12 meses 60% nominal anual, que se convierte en una tasa efectiva de un 80% si lo quieren saber. Entonces, yo tengo que pensar que la sanción de extemporaneidad camina un 5% mensual. Entonces, nunca puedo dejar una declaración que me quede extemporánea. Y acuérdense que una declaración extemporánea sin impuesto a pagar, la sanción se mide sobre el patrimonio. Sin impuesto a pagar y sin patrimonio, un patrimonio por debajo de, se mide sobre los ingresos, ¿cierto? Entonces, y también se mide sobre el doble del saldo a favor, otras veces sobre 4 veces el saldo a favor. Entonces, artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario, que es importante que tengamos presente. ¿Quiénes declaran por los cónyuges, perdón, declaran de manera individual, ¿no? Acordémonos eso. Cada cónyuge declara. No es como en otros países como Estados Unidos, que hay una declaración consolidada entre los dos cónyuges. En Colombia no existe estas declaraciones consolidadas entre cónyuges. Cada uno declara lo que tiene. Listo. Los hijos menores, cuando hay renuncia de usufructo, perdón, esos bienes y esas rentas se declaran en cabeza de los padres siempre y cuando haya habido escritura pública a más tardar firmada el 31 de diciembre del 2024. Eso es muy importante. Si no existe renuncia de usufructo, los bienes y los ingresos, los costos y gastos se declaran en cabeza de quienes ejerzan la patria potestad. Cuando yo no estoy obligado a declarar y tengo un saldo a favor en mi declaración de renta producto de retenciones en la fuente, necesito que el Estado me devuelva ese saldo a favor, pues debo declarar. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento entonces que se debe seguir por el año 2024 con respecto a las declaraciones o en cómo declaro y si declaro o no declaro? Primero, determinar si la persona natural es residente o no residente en Colombia. Alexandra fue muy clara en todos los ejemplos que colocó. Ya lo tenemos. Y no olviden, en la página web de Gil Gómez tenemos esa matriz que me ayuda a definir cuándo una persona natural es residente o no residente en Colombia. No importa que haya permanecido o no permanecido, trabaje en Colombia, trabaje en el exterior, en países con convenio, en países sin convenio. Con esa matriz podemos definir si es una persona residente o no residente en Colombia. Porque es importante saberlo. La persona no residente declara por el sistema ordinario y la persona residente utiliza el sistema cedular. Entonces, identifique si está obligado a presentar declaración de renta, verificar si está obligado o no a llevar contabilidad. Quiero agregar al tema que muy bien expuso Alexandra en la primera hora, es que además están obligados a llevar contabilidad. Primero, los comerciantes, ya ella lo dijo muy bien, pero hay un punto importante. Si yo me dedico a vender y comprar acciones que se negocian en la bolsa de valores, yo estoy vendiendo inventarios de acciones. ¿Qué significa esto? Significa que una persona natural que se dedica a comprar y vender acciones que se cotizan en la bolsa de valores se convierte en comerciante y está obligado a llevar contabilidad y está obligada a llevar el inventario de acciones disponibles para la venta, como si fuera café, como si fueran vehículos, como si fuera inventario de cualquier bien tangible. Aquí se trata de bienes intangibles
pero estoy obligado a llevar contabilidad y esa persona también es comerciante porque compra y vende acciones en la bolsa de valores, aunque lo negocien a través de un comisionista de bolsa. No importa, pero usted está obligado a llevar contabilidad. Segundo caso de obligado a llevar contabilidad. La persona natural que produce, comercializa o produce ganado bovino. Muchos ganaderos en Colombia viven de comercializar, producir, vender y comercializar, engordar, cebar ganado bovino. Esas personas son productores de bienes exentos, artículo 477, también obligadas a llevar contabilidad. Esas personas también están obligadas a llevar contabilidad. No importa que no se matriculen como responsables del IVA, se deben matricular como responsables del IVA, ¿cierto? Para solicitar los saldos a favor que le produzcan en el IVA. Pero matricúlense o no como responsables del IVA por el mero hecho de producir ganado bovino, ya se vuelve obligado a llevar contabilidad. Y también aquel que de manera voluntaria quiera llevar contabilidad, tiene que cumplir todas las normas contables y esa persona también su declaración tiene que estar firmada por contador público cuando supera los topes que ya se analizaron. Entonces, por favor, agreguémosle esos detalles a esta situación. Seleccionar el formulario que podrá utilizar y calcular los impuestos, ya lo dijimos. Presentar y pagar en una sola cuota. Las personas naturales declaramos en una sola cuota. Entonces, en este cuadrito nos están diciendo, mire si la persona natural es residente o no residente. Si es residente, el formulario que debe utilizar y el sistema es el celular. También pregunte si se está obligado a llevar contabilidad. Los no obligados tienen unos requisitos que es contabilidad de caja, salvo algunas excepciones. Y los obligados es por devengo. Aquí los invitamos a leer todas estas páginas del manual de retención en la fuente que les conviene muchísimo leer. Y el no residente utiliza el formulario 110, entra por el sistema ordinario, ya dijimos que artículo 26, y también en la página 15 del manual de retención y en las páginas 360 a 363 del manual de retención en la fuente. Quienes nos estén escuchando y no tengan el manual ni el calendario tributario, todavía tenemos unas poquitas existencias con un condicionamiento especial que tienen precios un poco rebajados, o no, por no decir muy rebajados. Bueno, aquí está el resumen pues de que ya vio Alexandra, no me voy a determinar en este tema. Ya sabemos también que las personas naturales, nacionales o extranjeras pueden ser residente o no residente y que el residente declara sobre fuente nacional y patrimonio y extranjera y el patrimonio poseído en el país y en el exterior, lo mismo que los extranjeros residentes declaran ingresos y patrimonio de fuente mundial y los no residentes ingresos de fuente nacional y patrimonio poseído en el país. No olvidemos, el no residente, si no tiene ingresos de fuente nacional, no tiene que declarar el patrimonio poseído en el país. Ya con Alexandra vieron muy bien cuando el no residente declara, ¿cierto? Y ya vieron que en el manual de retención en la fuente tenemos las páginas especiales. Una recomendación, en el manual de retención en la fuente tenemos en las páginas, anótelas por favor, 349 a 386, toda una cantidad de derroteros para hacer unas buenas declaraciones de renta de personas naturales. Les repito, páginas 349 a 386 del manual de retención en la fuente están los requisitos para el 2024 que se deben cumplir y todas las apreciaciones más importantes que hay que tener en cuenta para hacer unas buenas declaraciones de renta de personas naturales.
Entonces, efectos que producen las declaraciones de renta por los residentes en el país no obligados a declarar. Si a mí me hicieron retenciones en la fuente, yo puedo declarar porque seguramente me va a dar saldo a favor. ¿Sí? Si yo si me practicaron retenciones en la fuente en años anteriores y traigo un saldo a favor, debo declarar para hoy decidir arrastrar o pedir la solicitud de ese saldo a favor que estoy arrastrando en esta declaración, que estoy presentando aunque no esté obligado, pero vengo arrastrando un saldo a favor y puede que en este año no me hayan retenido más. Si se me retuvieron más, pues incremento el saldo a favor y es un requisito indispensable para reclamar ese saldo a favor. Si yo no declaro, no puedo reclamar saldos a favor. O sea, yo con los certificados de retención en la fuente que no haya incorporado a la declaración de renta, no puedo decirle al Estado que me devuelva porque yo no estaba obligado a declarar. Y entonces esa declaración, esas retenciones, dice la norma, constituye mi impuesto. Si yo no la llevo a una declaración y determino o cuantifico el saldo a favor, esa retención constituye mi impuesto. Entonces, ahora sí vamos a entrarnos al sistema ordinario de una persona natural, formulario 210, que tenemos que liquidar el sistema, tenemos que utilizar el sistema cedular, que como se los dije ahora, ha evolucionado en el tiempo. Tanto ha evolucionado que metieron los dividendos a la tarifa progresiva de renta, o dicho de otra manera, entraron los dividendos para liquidar el nuevo impuesto a los dividendos y por ende aumentar mis tarifas de las cédulas del sistema general. O sea, la cédula general anteriormente se declaraba por fuera de los dividendos y participaciones. Cada uno tenía sus tarifas. A partir de las declaraciones de renta del año 2023 y 2024, ya los dividendos entran a formar parte de los ingresos brutos que determinan la cantidad de tarifa o la cantidad de impuestos que yo debo liquidar en mi declaración de renta, artículo 241. Entonces, esa variación es muy importante tener. Entonces, tenemos tres cédulas muy claras. La de pensiones, que ya sabemos que tiene 1000 VT mensuales exentos. A casi nadie le da una pensión grabada con el impuesto sobre la renta. Si a alguien le da una pensión grabada, se suma la cédula general, se suma los dividendos y va a dar una tarifa. Listo. Tenemos una cédula de dividendos y participaciones. Es una cédula especial que merece también todo un análisis especial para poder cuantificar este impuesto. Y la cédula general que se forma de rentas de trabajo, de rentas de capital y rentas no laborales. Las ganancias ocasionales siempre caminan por aparte, llámese sistema ordinario, llámese sistema cedular. Las ganancias ocasionales están por fuera. O sea, ninguna clase de ingresos que origine ganancias ocasionales entran ni a la cédula de pensiones, ni a la cédula general, ni a los dividendos y participaciones. Dicho de otra manera, tienen un régimen especial que en los formularios 210 o 110 o 260 o 150 si se trata de inversiones del exterior que se están enajenando o cambio de titular de inversión extranjera por inversionistas del exterior, formulario 150 van de manera por aparte. No me voy a extender en este tema de pensiones, ya sabemos que las pensiones extranjeras que se obtienen en el exterior, muchos colombianos van y se pensionan en el exterior y vienen y reclaman su platica y viven en Colombia. Esas pensiones también tienen el mismo tratamiento que tienen las pensiones en Colombia. Esto nació a partir del año pues 2023.
Si a mí yo tengo que reclamar un incremento en mi pensión, entonces esos incrementos, cuando yo estoy recibiendo valores retroactivos, esos incrementos también se llaman pensión. Y esos intereses de ese mayor valor que me van a reconocer también se llama pensión, no se llaman intereses, o sea, ni hay que buscarles componente inflacionario. Muy bien, vamos a mirar entonces aportes voluntarios a fondos de pensiones. Aportes voluntarios a fondos de pensiones. Vamos a ver si podemos verlo aquí. Ingresos que se declaran como rentas de trabajo. Ingresos que se declaran como rentas de trabajo. Pagos por salarios y demás conceptos originados en una relación laboral o reglamentaria. ¿Sí? Esa es una renta de trabajo. Las cesantías generadas. Hay que buscar si las cesantías son aquellas cesantías que se ganaron hasta el 31 de diciembre del 2016. Yo puedo estar recibiendo en el 2024 cesantías que me gané en una empresa hasta el año 2016. Claro que sí. No me pasé al régimen de la ley 50, donde mis cesantías me las consignaban en un fondo de cesantías, ¿no? Sino que yo no me pasé a la ley 50, entonces me seguían pagando retroactividad. Hoy me estoy retirando y a mí me deben certificar cuáles son las cesantías que devengué hasta el 31 de diciembre del año 2016. Esas cesantías tienen un tratamiento exento sin límite. Si son parte exenta, esa exención no tiene el límite de las 1.340 VT. Y otra cosa muy distinta son las cesantías que se ganaron desde el 1 de enero del 2017. Esas cesantías efectivamente pagadas o consignadas en el fondo de cesantías son las que yo tengo que llevar a mi declaración de renta. Recordemos, en mi declaración de renta del 2024 me consignaron en febrero 14 del 2024, me consignaron las cesantías acumuladas en mi empresa del 2023, porque yo ya me acogía a los términos de la ley 50. Esas cesantías son las que yo tengo que declarar. Y esas cesantías me tengo que ir a buscar por allá el artículo 206 del estatuto, numeral cuarto, para saber si son totalmente exentas o totalmente exentas o parcialmente exentas y parcialmente grabadas o totalmente grabadas. Si hay alguna porción que es exenta, esa exención de aquellas devengadas desde el 1 de enero del 2017 tienen un limitante de 1.340 VT y también un limitante del 40% de los ingresos netos. Los aportes institucionales consolidados en los fondos voluntarios de pensiones, recordemos, las empresas pueden aportar hasta 3.800 VT en cabeza de un trabajador en un fondo voluntario de pensiones. Pero ese fondo voluntario de pensiones pactó un convenio con el trabajador y le dijo, ¿cuándo se lo van a consolidar? ¿Qué significa consolidar? Consolidar es poner en su cuenta a nombre suyo. Usted ya se hizo dueño de esos aportes institucionales que hizo su sociedad a nombre para que se los consolidaran a nombre suyo. En el año en que el fondo de pensiones certifique que ya usted le consolidaron, que la empresa también se lo va a avisar, esas pensiones, en ese año usted lo tiene que llevar a su declaración de renta como un ingreso bruto. Y ya usted dirá o verá qué puede llevar de esos aportes institucionales consolidados como renta exenta
o si de pronto hay algún ingreso no constitutivo de renta porque aportes efectuados hasta el año 2012 que se estén consolidando hoy, se tratan como ingresos no constitutivos de renta. Los aportes institucionales del 2013 a la fecha generan rentas exentas. Y hay que mirar si usted está recibiendo rentas por compensación de servicios personales. Aquí están las clases de rentas que se llaman prestación personal del servicio. Ahí se encuentra. Recordemos, cuando a mí me van a hacer retenciones en la fuente, cuando me están pagando rentas de trabajo, me dicen, hágame el favor, bajo la gravedad de juramento, me dice si usted va a utilizar el 25% de renta exenta o va a solicitar costos o deducciones. Entonces, yo genero honorarios y le voy a decir a mi pagador, yo utilizo costos y deducciones. Yo no utilizo el 25% de renta exenta. Entonces, como usted está haciendo eso bajo la gravedad de juramento, recomiendo por sanidad y por otras cosas, que ese mismo tratamiento se lo dé a la declaración de renta, que va a usar el 25% de rentas exentas o que va a usar el sistema de costos o deducciones. Y hay una nota al final que hasta el año 2020, desde el año 2023 ya no hay que preguntar si tiene vinculadas dos o más personas como empleadas en su empresa. Aquí les voy a dejar, no voy a hablar de ellos, los ingresos que hacen parte de las rentas de capital. Ya ustedes lo alcanzan a ver. Rentas no laborales, los demás ingresos que no clasifiquen ni en rentas de trabajo ni en rentas de capital. Unas observaciones especiales. ¿Qué van en rentas no laborales? Para que lo tengan en cuenta. Desarrollo de una actividad económica que no se llame renta de capital. Enajenación de activos fijos poseídos por menos de 2 años. Recordemos, yo puedo vender un activo fijo poseído menos de 2 años. Ese ingreso va en renta ordinaria, en rentas no laborales. Recuperación de depreciaciones. Recuperación de depreciaciones en ventas de activos fijos. Recordemos entonces que esas recuperaciones de depreciaciones lo tengo que llevar como un ingreso ordinario. ¿Cuándo se puede presentar esta situación? Esta situación se puede presentar cuando yo soy obligado a llevar contabilidad. Tengo activos fijos depreciables. Vendí un activo fijo que genera o renta ordinaria o ganancia ocasional, cualquiera de las dos. Entonces, esa recuperación de depreciaciones se lleva como una renta ordinaria y se lleva como rentas no laborales. Es muy importante y esa es la razón por la cual aquí se estamos. Apoyos económicos no reembolsables o condonables por el Estado financiados con recursos públicos también van ahí. Ingresos que no provengan de las prestaciones personales y otros. Ingresos obtenidos en el exterior por rentas no laborales. Hablando de fondos de pensiones, uno se pregunta, ¿yo puedo hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones y con qué ingresos? Lo puede hacer o con rentas de trabajo, o lo puede hacer con rentas de capital, o lo puede hacer con rentas no laborales, o una combinación de los tres. Usted puede hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones hasta donde se lo permita la norma, con rentas de trabajo, aquí me está diciendo rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Aquí me está diciendo rentas no laborales. Entonces, yo puedo tener ese ingreso. ¿Dónde encuentro yo que hice aportes voluntarios a fondos de pensiones?
en el certificado de aportes voluntarios que me entregan los fondos voluntarios de pensiones. ¿Qué tratamiento tributario le voy a dar yo a ese resultado? Entonces, recordemos, yo debo manejar un histórico de lo que he aportado a los fondos voluntarios de pensiones. Y en las páginas siguientes le estamos diciendo que Ciro Alegría llevaba un control muy claro de cuáles eran los aportes que hizo durante el año, cuáles fueron los rendimientos. Esto lo extractas de ese fondo. Listo. Haces el cálculo de cuánto puede tener dentro del 30% porque tiene derecho a 3.800 VT no más y que dice que usted tuvo unas rentas de 363 millones de pesos y caso en el cual usted aquí tiene unos ingresos totales de 363 y que usted va a hacer aportes hasta por 108 millones de pesos. Pero de esos aportes voluntarios que usted tiene, no va a usar todo esto. Usted de 56 millones solo tiene beneficio tributario 24.310. ¿Qué significa? Que la diferencia usted la puede retirar cuando Dios quiera, cuando usted quiera, perdón, y cuando Dios se lo permita. Excúseme. Usted no tiene que dejar esos aportes allá por el término de 10 años o retirarlo para vivienda para que para que permanezca la exención o que usted cumpla las condiciones para ser jubilado eh, para poderlo retirar sin pagar un impuesto, sino que usted, esas que no tienen beneficio tributario, que va a ser la diferencia, la va a retirar cuando quiera. Entonces le estamos invitando que Ciro Alegría debe llevar un control de lo que hace año por año. Cuánto aportó, cuánto es con beneficio, cuánto es sin beneficio, cuánto se ganó, cuánto se ha retirado, cuánto es el rendimiento, etcétera, etcétera. Y poder decir en cualquier momento, como lo decimos aquí abajo, usted está diciendo o afirmando que, perdón, está afirmando que solo 24.310 está utilizando con beneficio tributario y el resto que tienes ahí no lo estás utilizando con beneficio tributario. Entonces usted tiene 31.630 que puede retirar junto también con los rendimientos que le genere ese dinero. Entonces, si usted retira, si usted hizo uso de beneficio tributario, de capital y de rendimientos, y usted lo retira, pues usted tiene que, antes del término de permanencia, usted tiene que llevar otra vez como ingreso ordinario de ese año para poder pagar el impuesto que ayer se tomó, que no pagó por haberlo tratado como renta exenta. Pero este sin beneficio, usted desde el mismo año en que hizo el aporte o se lo consolidaron en cabeza suya y no pudo hacer uso de ese beneficio, se llama aporte sin beneficio, que usted lo puede retirar cuando quiera. Recordemos, los rendimientos financieros que tienen los aportes voluntarios a fondos de pensiones no tienen componente inflacionario no grabado. ¿Cuál es la razón? Artículo 38 del Estatuto Tributario me dice a mí que solo es para las entidades que intermedien en el mercado financiero. Solo se usa para esas entidades que intermedien en el mercado financiero. Entonces, yo solo debo ya grabar como aportes aquellos que no tienen ese beneficio tributario. Solo debo grabar aquellos que no tienen ese beneficio tributario. ¿Y dónde lo debo incluir? En la misma cédula de donde hice uso en periodos anteriores. Me explico. Si yo lo hice uso de las rentas de trabajo, rentas de capital o no laborales, es ahí donde yo debo llevar esos ingresos como rentas de
como rentas, como ingresos que van a ser grabados en esa anualidad. Muy bien. Recordemos, cuando yo le presto servicios a una sociedad o le vendo bienes y yo no estoy obligado a llevar contabilidad, o me pagaron un ingreso por anticipado y me hicieron retenciones sobre ese ingreso por anticipado. Las retenciones siempre se deben armonizar con los ingresos. Me explico. Yo presté un servicio de honorarios de 200 millones de pesos y solo me pagaron 20, pero esa sociedad certificó que me hizo retención del 11% sobre 200 millones. Pensemos que así fue. Entonces, tanto los ingresos de 20 como las retenciones asociadas a 20, que fue lo que me pagaron en el año 2024, es lo que yo debo llevar como ingreso y como retención en el 2024. El otro ingreso, los 180, y la retención de 180, la dejo para llevarla a la declaración de renta cuando me la pague. Ojo, si no llevo contabilidad. Si llevo contabilidad es por devengo y por devengo el ingreso va en el año en el cual este tema se consolida. Vamos a irnos, vamos a irnos para el manual de retención en la fuente en la página 148. En la página 148 del manual de retención en la fuente, vamos a verificar que si esa página sí está bien. Hay un ejercicio de una persona que tiene aportes voluntarios a un fondo de pensiones, se gana una plata cualquiera y también hace aportes de lo que se gana en el año. Entonces, este es el consolidado de lo que le devengó en el fondo voluntario de pensiones. Entonces, miremos este consolidado que tenemos aquí. Vamos a subrayarlo, dejémoslo ahí subrayadito. Y está diciendo que también aportó 25 millones de pesos desde los salarios que devengó en ese año, que fueron 250 millones. Entonces vamos a hacerle la declaración de renta a ese empleado por el año 2024. Entonces estamos diciendo que se ganó 250 millones, que le consolidaron 100. ¿A dónde están esos 100? Pues están aquí arriba, véanlos aquí. Ahí están esos 100. Y menos aportes obligatorios a salud y pensiones. Aquí tiene que aportar a salud y pensiones. Esto fue lo que él aportó o que le aportaron, lo que sea. Muy bien. Él tiene derecho a usar 126,800 como límite del 40% de los ingresos netos, porque puede usar hasta el 40% de 317 millones. Pero hay otra norma restrictiva por allá que me dice que lo máximo que puede utilizar son 1.340 VT. 1.340 VT es la suma de 31,533 por un lado y por el otro lado 31,534. Esos dos me dan la suma de 63,067, que si usted lo divide por 47,065, me da los 1.340 VT. Dicho en cristiano, esta persona de todo lo que aportó vamos a decir, la nota está aquí, de los aportes voluntarios que hizo, 100 que le consolidaron en el fondo de pensiones y 25 que aportó, solo pudo usar 3,460,000. ¿De dónde están los 3,460? Véalos aquí arriba. Porque esa persona no hizo planeación tributaria y él sabía que estaba pagando intereses de vivienda, salud particular y dependientes y ya había usado esos mecanismos. Entonces no pudo usar con beneficio tributario sino 3,460,000 de 125. Significa lo anterior, que 121,540 lo tuvo que llevar en su declaración de renta como un ingreso gravable. Gravable. Como un ingreso gravable. Porque con los 250 millones que se ganó de salario, ya hizo uso
de los beneficios tributarios a que tiene derecho. ¿Sí? Ya hizo uso de todos esos beneficios tributarios a que tenía derecho. Muy bien. Vamos a volver entonces a esta página. Listo. ¿Qué es lo primero que se resta en una cédula, en una renta cedular o para calcular la renta líquida cedular? ¿Qué es lo primero que se resta? Los ingresos no constitutivos de renta. Y ya sabemos qué son ingresos no constitutivos de renta, aportes obligatorios a pensiones, a salud. Pero miren este tema que está subrayado. Por favor, miremos este tema que se los voy a volver a subrayar aquí. Pero este color no es el que se subraya. Vamos a subrayar con otro colorcito más suave. Vamos a pensar por aquí con un verdecito. Listo. Estas cotizaciones voluntarias a los regímenes de ahorro individual de fondos de pensiones, al RAIS, es lo que hoy está tomando fuerza. ¿Por qué está tomando fuerza este tema? Ustedes tienen aquí un ejercicio muy claro que me voy a ir al manual, a la página 141 del manual de retención de la fuente, que ustedes la pueden consultar, que la tienen ahí a su favor. No, me tengo que devolver porque aquí este ejercicio no me convence. Muy bien. Perdón. Ok. Me voy a quedar aquí en este ejercicio. Una persona, trabajador independiente, hizo aportes y se ganó 500 millones en el año, y el vecino no hizo aportes y se ganó lo mismo. O un trabajador vinculado se ganó lo mismo, uno hizo aportes y el otro no hizo. Entonces, como hoy hay que hacer aportes obligatorios a pensiones según la nueva ley de pensiones que no ha sido decretada inconstitucional, 2.3 salarios mínimos deben ir a Colpensiones y el resto al RAIS. Hoy entonces el RAIS adquiere mucha preponderancia para hacer planeación tributaria desde que tenga platica con qué dejar esos recursos y buscar para tener una mayor pensión. ¿Quiénes pueden hacer uso de este tema? Pues ojalá a todos aquellos que les falten, perdón, 10 años para pensionarse. Observen que esta persona, haciendo aportes voluntarios en el ahorro obligatorio, estando en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, puede aportar hasta un 25% del ingreso tributario sin superar 2.500 VT. Aquí observamos que 2.500 VT suman 125 millones, cifra redonda, por el año 2024, y los aportó porque se ganó 500 millones. Miren aquí abajo el ahorro en impuestos. El trabajador independiente se ahorró 41.085 y el trabajador vinculado se ahorró 41.084. O sea, por aportar a fondos voluntarios de pensiones, en vez de pagar 97, el trabajador independiente pagó 57 y el empleado, en vez de pagar 101, pagó 60. ¿Quién no querrá tener un ahorro del 42.07% o 40.78%? Los invito a que al asesorar a sus clientes les digan, señores, hay que ir al RAIS. O lógicamente hay que entender lo siguiente, esos valores que se aportan al RAI hay que dejarlos ahí para pensionarse. Si usted lo retira antes de pensionarse, le calculan una retención del 35 y lo debe llevar a su declaración de renta con una tarifa del 35%, módica tarifa del 35%. Bueno, ese es uno de los ingresos no constitutivos de renta más importantes. Ya vimos los aportes institucionales que ahí también tenemos. Entonces, vamos a seguir avanzando con este tema. Aquí están los aportes institucionales, aquí está el ejercicio.
Otros ingresos no constitutivos de renta. Les voy a hacer una mención muy importante. Indemnizaciones por seguros de daño. Hay muchas empresas de seguros que están diciendo, venga, tómeme una póliza de seguro y yo le entrego y yo se lo pago al beneficiario como un ingreso por indemnización por daño emergente. Perdón, una indemnización por seguro de daño. Y ese seguro de daño por allá tiene en el Estatuto Tributario 303-1 un artículo que me dice cuál es el tratamiento tributario que le tiene que dar. Más adelantico entraremos a él. Pero no olviden este tema. Hay un artículo en el Estatuto Tributario, decreto reglamentario 121, excúseme. Este artículo del estatuto, del decreto reglamentario, hay que ir a leer. Si a mí me dañaron la finca porque me pasaron una línea de X kilovatios y yo le tuve que ceder esa franja a ISA o a EPM, a quien sea, y me pagaron una indemnización. Esa indemnización por daño emergente no es un seguro de daño, no es un seguro de daño, no es una indemnización por seguro de daño, es una indemnización por daño emergente y yo lo puedo llevar como un ingreso no constitutivo de renta dentro de los ingresos ordinarios. Se los subrayo y ustedes van a tomar nota, por eso está con azul. Voy a mirar lo que está con azul también, que es muy importante. Enajenación de inmuebles que se consideran de utilidad pública o interés social. Hoy se están haciendo muchos negocios en Medellín para hacer el tren por la vía, por la carrera 80. Todo el mundo tiene que venderle al Estado sus propiedades, que el Estado exige. Esas negociaciones voluntarias generan ingresos no constitutivos de renta, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el ingreso más beneficioso para ahorrar impuestos? Los ingresos no constitutivos de renta, porque muchos de ellos no tienen límites. Aquí en este caso, el valor total que yo me gane vendiéndole esa propiedad al Estado o al municipio de Medellín o al metro de Medellín, al quien sea, es ingreso no constitutivo de renta, toda la utilidad que obtenga. Aquí hay que hablar de ingresos netos. Entonces, ¿qué es un ingreso neto? El ingreso bruto menos los ingresos no constitutivos de renta me dan los ingresos netos. Es aquí donde nacen los limitantes. Todos los limitantes quedan condicionados aquí como una segunda, tercera o cuarta condición. Mejor dicho, este es el último filtro. Las rentas exentas y las deducciones nunca podrán superar 1.340 VT, salvo que no tengan limitantes, que sean rentas que no tengan limitantes. Si estas rentas por ley no tienen limitantes, esas irán primero en el manual de retención, perdón, en la declaración de renta. Aquí tenemos un ejercicio de renta en el manual de retención en la fuente. Están, creo que está en la página, ya le voy a decir qué página. Ese ejercicio está en el manual de retención en la fuente dentro de las páginas que ya vimos. 364, 365. Espere si verá. El ejercicio está en la página 379 del manual de retención de la fuente. ¿Por qué se colocó acá? Se le colocó para explicarles de dónde nace el concepto de ingresos netos. Miren, aquí está el concepto de ingresos netos. ¿Sí? Y mire que en rentas no laborales de los ingresos netos yo puedo restar costos y gastos, lo mismo que en rentas de capital. Mírenlos aquí, yo puedo restar costos y gastos. Entonces el ingreso neto también acepta, después de tener los ingresos netos, yo puedo restar costos y gastos. Pero ese es el limitante sobre el cual yo puedo calcular los 1.340 UET.
Y aquí en la página siguiente, página 380 del manual de retención en la fuente, yo voy a decirle, aquí que el manual de retención en la fuente me mire la página 380 y encontramos lo siguiente. 380. Perdón, va a ver que me equivoqué de la página. Ya les voy a decir cuál es. Página 369, excusame. Esa es la página 369 del manual de retención en la. Recordemos entonces que en esta página de retención en la fuente 369 están todas aquellas deducciones y rentas exentas que una persona se puede descontar. Y estas máximas deducciones y rentas exentas anuales se dividen en dos. Las que se pueden restar de rentas de trabajo con rentas del 25% exentas. Y aquellas que se pueden restar de otras rentas diferentes de las rentas de trabajo con el 25% que son exentas. Entonces, si yo tengo rentas de trabajo exentas en el 25%, me están diciendo, para eso puedo utilizar 790. Para eso me puedo utilizar 790. Y si ya me utilizó 790, ¿cuánto queda para los otros conceptos? Solo 550 me queda para los otros conceptos, para poder con esta sumatoria llegar a los 1.340. Dicho de otra manera, si un contribuyente ya usó los 790, por esto no puede usar aportes a cesantía, ya no puede usar sino 550 VT o intereses de vivienda o intereses sobre préstamos de ICT o salud particular o aportes voluntarios, perdón, dependientes. Y aportes voluntarios a pensiones. Mire, verá, aportes voluntarios a fondos de pensiones. Tampoco. Entonces, este es muy parecido al ejercicio que vimos, que no pudo usar sino 3 millones de 3 millones 460 de 125 millones en la página, creo que es 148 del manual de retención. Conclusión, una persona que tenga rentas de trabajo, si quiere utilizar el beneficio de aportes voluntarios a fondos de pensiones, no utilice estos otros beneficios que tenemos aquí. No los puede utilizar. Ni 2.500, ni 1.200, ni 100, ni 122, ni 384. Si es que quiere utilizar hasta los 3.300 VT, que son 550 VT, lo máximo, que significan 25.886.000. Y miremos para otras rentas diferentes de las rentas de trabajo exentas. Yo tengo derecho a 1.340 VT, ¿sí? Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un colorcito más romántico a este, listo. Tengo derecho a 1.340 VT. Y esos 1.340 VT ya no están condicionados a los primeros 790, sino que yo puedo decir, vea, puedo hacer pues gravamen a los movimientos financieros, aportes a fondos de cesantías. Les resalto este tema. Este tema es muy importante para los independientes. Hacer aportes voluntarios a fondos de cesantías. Intereses sobre préstamos de vivienda, no tiene salud particular, ni tiene dependientes, ni tiene rentas exentas. Entonces, esta persona podrá usar los 63.067 como aportes voluntarios a fondos de pensiones.
Entonces miren y verá, esta página 369 es bien interesante porque para los que no tienen rentas de trabajo exentas del 25%, pueden maximizar los aportes voluntarios a los fondos de pensión. Voy a seguir avanzando con este material. Las rentas exentas de rentas de trabajo, ustedes las conocen muy bien y aquí están las preguntas relacionadas con aquellas rentas exentas que no tienen límites. Estas rentas exentas no tienen límites. Quiere decir que no están limitadas ni a los 1.340 VT, ni a los 550, ni a los 3.800, ni a los 1.340 VT. Son sin límite. Y ya lo vimos, cesantías acumuladas hasta el 2016. Es la primera renta pues que no tiene limitantes. ¿Listo? Ok. Los ingresos de las fuerzas militares y de Policía Nacional, las indemnizaciones por seguros y compensaciones por muerte, los que ganan los magistrados de los tribunales o fiscales y procuradores regionales, los rectores o profesores de universidades públicas, los jueces de la República, un porcentaje, los que trabajan en relaciones exteriores y, porque tengan prima especial o prima de costo de vida, rentas hoteleras según numerales 3 y 4, artículo 207.2 y el literal el 240. Una invitación muy importante para todos. El artículo 96, cópienlo por ahí, por favor, en sus registros. El artículo 96 de la ley 2277 del año 2022 hay que mantenerlo vigente. ¿Por qué razón? Con este artículo 96 de la ley 2277 del 2022, se derogaron casi todas las rentas exentas que existían hasta el 2022. Pero esa misma norma dijo, esas rentas que tenían una condición especial durante unos plazos se mantienen vigentes, esas rentas exentas o esos tratamientos especiales que tenían unos plazos y que no se habían cumplido, seguirán vigentes hasta que se cumplan. Quiere decir que yo puedo tener rentas hoteleras por 30 años, rentas de hoteles por 10 años, por 6 años, por 20 años, etcétera, etcétera. Yo tengo un montón de beneficios que existían antes de nacer la ley 2277, cuyo artículo 96 hay que mantenerlo vigente para no descartar esa situación. Muy bien. Aquí está el tema de aportes voluntarios a fondos de pensiones. Este tema ya lo vimos. Aquí van a encontrar ustedes todas aquellas rentas de capital o no laborales que son exentas y que no tienen límites. Entonces, miren muy bien si su cliente tiene esta clase de rentas para mirar que esto no tiene límites. Aquí en el artículo 336 del estatuto me está diciendo cómo es el procedimiento que se debe llevar para determinar qué rentas llevo yo a las 3 cédulas y cómo llevo yo una renta líquida gravable por la sumatoria de las 3 cédulas. Y me están diciendo aquí en ese artículo 336 que yo tengo derecho a 4 dependientes adicionales, cada uno con 72 VT y máximo 4 dependientes. Y recordemos que tratándose de rentas de la relación laboral, legal o reglamentaria, el decreto reglamentario 2231 del 2023 me dijo que una persona que tenga rentas laborales tiene derecho a que ese mismo dependiente lo pueda utilizar arriba dentro de los 384 VT y abajo con 72 VT, pero solo los que tengan un vínculo laboral
legal o reglamentaria. También me permite el artículo 336 que si una persona gasta en inversiones, en servicios, de los cuales no hizo uso en su declaración de renta para tomar rentas exentas, deducciones, etcétera, etcétera, usted puede utilizar el 1% de las compras de esos bienes o servicios sin que excedan el año 240 VT, con un montón de requisitos que aquí se los dejamos en el punto número 7. El artículo 336.1 me está diciendo que las rentas laborales tienen derecho a deducciones de un 60% y que la DIAN dirá de las otras rentas de capital y no laborales cuál es la cantidad de costos permitidos. Esa norma no ha salido hasta el momento. Y me está diciendo también que si yo me quiero solicitar más de ese 60%, hay un renglón por allá en el formulario 210, que es el 140, que me exige que lo llene. Si mis costos y gastos de mis rentas de capital, perdón, de mis rentas de trabajo superan el 60%, yo tengo que indicar en el renglón 140 del formulario que excedí. Si yo me los tomo y no lo indico, me van a sancionar por el artículo 651, como aquí bien lo dice. Requisitos indispensables para los obligados y no obligados a llevar contabilidad para soportar costos y gastos, con factura electrónica de venta, con nómina electrónica, con documento soporte electrónico. Sí, tenemos que tener en cuenta todas esas condiciones. Ya no hay limitantes a partir del año, o sea, por el año 2024, todo el 100% debe estar soportado en este tipo de documentos, tanto los obligados como los no obligados a llevar contabilidad. Y tengo que tener en cuenta los pagos en efectivo. Y aquí están los límites de los pagos en efectivo que yo me puedo deducir. El menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VT, que es la cifra, o el 35% de costos y gastos. Pero si estoy en el sector agrario, yo tengo derecho al 70% perdón, tengo derecho a pagar en efectivo, es distinta la norma, hasta el 70% de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. ¿Listo? Pagos o devengos laborales, hay que hacer aportes a la seguridad social y nómina electrónica obligatoria. Hay que vigilar cuando yo le pague a trabajadores independientes que él haga los aportes a la seguridad social para que los costos y gastos sean deducibles. Las personas naturales también podemos compensar las pérdidas. Recordemos, las personas del sector agropecuario tienen que llevar contabilidad para poder compensar las pérdidas dentro de los 5 años siguientes. Si yo tengo excesos de presuntiva, también tengo opción dentro de los 5 años siguientes. Todavía me puedo descontar en el 2024 el exceso de presuntiva pagado en el 19. Aquí están las tarifas del impuesto de renta, no me voy a limitar en esto. Les quiero regalar este tema. Miren cómo es el incremento del impuesto de renta de un rango a otro rango. Una persona que se gana 100 millones tributa el 11%, pero una persona que se gana 200 millones tributa el 20%. La tarifa efectiva de tributación es el 20%. Y los impuestos pasan de 11.052.000 a 39.404. O sea, esa tarifa de impuestos se incrementa en el 257%. Y la tarifa efectiva es dividir el impuesto entre la base gravable que me da el 20%. Entonces, mire cómo crece el incremento en las tarifas. Yo incrementé de 100 en 100 millones hasta llegar a 1.000. Encontré el incremento en las bases frente al incremento en el impuesto. Entonces, cuando yo incremento una base en el 100%, el impuesto se me incrementa en el 257%. ¿Por qué razón?
porque recuerden que el primer rango hasta 1090 VT tiene tarifa cero y el segundo rango después de 1090 VT tiene el 19. Entonces, pasar del 0 al 19 me incrementa lógicamente con respecto al rango anterior la tarifa en un porcentaje muy grande en los impuestos. Con esta recomendación yo les digo, hay que hacer planeación tributaria. Es mejor que 5 hijos tributen sobre 80 millones de renta gravable, que cada uno tributa 5, 4,53, en total tributan 27,265 los 5 hijos, que yo solito tributar 400 millones, donde el impuesto vale 105,404. Se paga un impuesto de más de 187. ¿Cuál es el ahorro en impuestos en vez de poner a tributar a una sola persona con 400 millones para poner a tributar a 5 pacientes de la familia, cada uno con 80? 78,139, me estoy ahorrando un 187 de pagos de más en impuestos. Esa es una gran diferencia. ¿Y cómo puedo lograrlo? Renunciando a hacer escrituras con renuncia de usufructo. Y segundo, hacer comodato de uso precario. Hablemos un poquito de dividendos y participaciones. Para hablar de dividendos y participaciones, yo necesito irme al manual de retención en la fuente para una página que se llama la página 399 del manual de retención en la fuente. ¿Qué estamos diciendo en la página 399 de retención en la fuente? Estamos haciendo los cálculos de cuánto una sociedad puede distribuir como dividendo no grabado con el impuesto de renta. Ojo, recordemos que los dividendos tienen dos impuestos, son las utilidades. El impuesto de renta y segundo, el nuevo impuesto a los dividendos en cabeza de las personas naturales o inversionistas del exterior. Entonces, para yo saber cómo una sociedad calcula los dividendos que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, debo seguir rigurosamente la formulación que tengo en la página 399 del manual de retención, que ustedes ya deben ser expertos en mirar. Y al final yo obtengo el valor N. ¿Qué es N? N es el valor que yo puedo entregar como dividendo no grabado, porque como yo cogí la renta grabada, le desconté los impuestos, yo ya pagué impuestos sobre esas rentas, ¿sí? Y lo que exceda de ese N con respecto a las utilidades comerciales se debe distribuir como dividendo grabado, o por lo menos llevar a la contabilidad como dividendo que será distribuido como grabado. Y esta nota que hay aquí vale toda la plata del mundo. Le voy a poner inclusive otro color. Vamos a ponerle un verdecito. Esta nota, los excesos no pueden provenir de ingresos de rentas exentas ni de ingresos no constitutivos de renta. Les voy a poner dos ejemplos sencillos. Cuando una sociedad vende acciones en la bolsa de valores, no paga impuestos porque tiene ingresos no constitutivos de renta. Pero cuando distribuye esas utilidades a sus accionistas, tiene que distribuirlo como dividendo grabado. Conclusión, las sociedades que venden acciones que se cotizan en la bolsa de valores deben de pagar impuestos cuando distribuye el ingreso no constitutivo de renta. ¿Sí? Salvo que pueda capitalizar esos ingresos no constitutivos de renta. Segundo, una sociedad que tenga un bien inmueble en 1.000 millones y que haga un reajuste fiscal de 2.000, le quedan 3.000. Esos 2.000 millones se va a llamar ingreso no constitutivo de renta en la sociedad, si es la sociedad la que vendió ese bien, que le subió el avalúo, el autovalúo de 1.000 a 3.000, lo vendió por 3.000,
se ganó cero porque su costo es 3.000, pero tiene un ingreso no constitutivo de renta de 2.000, que es el reajuste fiscal que le hizo al activo fijo en cabeza de la sociedad. Ese reajuste fiscal lo tiene que distribuir como un dividendo grabado. Pregunto entonces, ¿vale la pena en una sociedad hacer reajustes fiscales? Depende. Hay que mirar ese artículo y los invito a leer el artículo 50 del Estatuto Tributario de cómo yo puedo convertir ese ingreso no constitutivo de renta por reajustes fiscales en ese ingreso no constitutivo de renta que pagaría impuestos en cabeza de la sociedad en ingresos no constitutivos de renta por reajustes fiscales entregando dividendos en acciones. Artículo 50, hay que combinarlo con este otro artículo. Listo. Volvemos entonces a dividendos y participaciones. Y les quiero mostrar esta página que se las mandamos hoy. Recordemos, según el artículo 48 y 49, cuando yo obtengo dividendos que debo entregar como grabados por rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta, yo tengo la opción de que si en un año X, vamos a pensar en este año 2022, obtuve un montón de plata que es exceso que pagué como ingreso y exceso de dividendos no grabados. Puedo ir a compensar en los 2 años anteriores hasta 3.420.000 con 5.802.000 que tengo ahí. Entonces yo puedo ir a compensar estos 3.420 con 5.802 que tengo del año 2020, con 2 años anteriores o 5 años siguientes. Y miren, en el año 2023 también tuve un ingreso superior sobre el cual pagué impuestos, me genera un exceso de ingreso no constitutivo de renta. Puedo ir a coger los dividendos del año 2021 que valían 5.769 y disminuirlos en 2.209. Entonces yo tengo que reclasificar en esa sociedad utilidades grabadas a convertirlas en utilidades no grabadas porque se dio una figura de esta naturaleza. Aquí está el modelo que ustedes deben practicar para hacer la página 399 en una sociedad y clasificar las utilidades que obtuvo en utilidades grabadas y en utilidades no grabadas. Bueno, ya sé que me están tocando el timbre porque se acabó el tiempo. No hay ningún problema, ya voy a terminar. Recordemos que en la declaración de renta yo debo preferir distribuir los dividendos que se haya ganado la sociedad hasta el año 2016. Eso es, hay que agotarlos a como dé lugar. Y obsérvese que todavía hoy las personas naturales están recibiendo dividendos de utilidades que ganaron las sociedades hasta el año 2016 porque no suman a la tarifa de renta de las personas naturales, artículo 241. Esa es la razón de ser. En cambio, estos ganados a partir del año 2017 sí me suman a esa tarifa de renta. Voy a dejar este tema que lo había visto alguna vez. Una invitación a todos los contribuyentes. Ojo con esto. Perdón, este no es aquí, es este. Yo tengo omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Yo puedo sanear ese tema. Yo ese tema lo puedo sanear. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo sanear? Hago una declaración de renta y ojalá la persona no pague mucho impuesto y llevo ese activo omitido o ese activo pasivo inexistente como renta gravable. Esa es una invitación muy cordial. ¿Por qué es cordial la invitación y muy respetuosa? Yo prefiero, yo todos los activos omitidos, ayer, antier o en cualquier año atrás, las declaraciones no quedan en firme con esos activos omitidos.
Recordemos esto. Yo puedo hoy subsanar ese tema y decirle a la DIAN, vea, yo tenía en el año 2001, 100 millones de pesos omitidos, los voy a declarar hoy y voy a pagar el impuesto de renta y voy a decir que es un activo omitido. Si yo lo hago, pago ese impuesto de renta y saneé mi problema. Pero si no lo hago, la DIAN me calcula el impuesto de renta y me aplica una sanción del 200% del mayor impuesto sobre ese activo omitido. Si por alguna circunstancia yo lo entro a mi declaración de renta como un activo porque es del año 2001 y esa declaración ya está en firme, que es mentiras, porque este 239 dice, si la DIAN hoy me vigila y me encuentra hoy un activo omitido en una declaración no revisable, hoy que me está revisando el 2023 o el 2022 o 2024, me puede incluir este valor como un activo omitido. Me cobra el impuesto que toque hoy con la tarifa del 2024 y además me cobra una sanción del 200%. Entonces, ¿cuál es la invitación que les hago? Paguen el impuesto sin pagar la sanción del 200%. Por favor, esta página vale toda la plata del mundo. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí el tema del día de hoy y entramos entonces a resolver preguntas y respuestas.